Bienvenidos todos y todas a un episodio más de su podcast Faro Teológico. Les saluda Rodrigo Valdés y como es de costumbre tenemos aquí en la cabina de Radio ULS al licenciado Omar Flores, quien es el coordinador de la licenciatura en Teología. También nos va a estar acompañando el maestro Miguel Rivas, quien es docente ULS y bueno, aquí graduado ULS de la licenciatura en Teología. Es teólogo y maestro en Teología Latinoamericana. Este episodio número 29 de Faro Teológico va a estar pues en el marco de la conmemoración de la Reforma Protestante. Y hay un aviso muy importante el cual vamos a tener que dar. El Departamento de Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña extiende la invitación a participar en la actividad de la conmemoración de los 507 años de la Reforma Protestante. Conferencista, doctor Humberto Flores, filósofo y teólogo. Día miércoles 30 de octubre del 2024 a las 9 a.m. en el Auditorio 1 de la Universidad Luterana Salvadoreña. Vamos a tratar el tema de los desafíos de la teología de cara a la sociedad contemporánea y los cambios culturales. También un dato bastante bueno, y es que tiene mucho que ver con este podcast, es que se va a lanzar el segundo volumen de la revista con el mismo nombre, Faro Teológico. Así que muy atentos y muy atentas a este evento el miércoles 30 de octubre, porque vamos a estar pues celebrando estos 507 años de la Reforma Protestante. Y en el marco de esta conmemoración también va a estar este podcast, este episodio número 29. La Reforma Protestante, sus orígenes. Bienvenidos. Gracias, Rodrigo. Es un gusto, como siempre, compartir acá en la radio ULS, ¿verdad? Y sí, como tú muy bien lo dices, a partir de este día, con el compañero y maestro Miguel Rivas, vamos a estar aperturando pues una serie de podcasts que van a girar en torno al mes de la Reforma Protestante. Un tema muy importante porque forma parte de la identidad histórica de muchas iglesias, ¿verdad? Sí. Que por lo tanto pues se debe de conocer. Las iglesias protestantes en el país tienen un gran porcentaje de presencia, ¿verdad? Sí, protestantes evangélicas, ¿verdad? Son casi el 50%, claro, en El Salvador. Entonces tienen un gran porcentaje y claro, esta reforma es el origen prácticamente de este movimiento protestante. Maestro, bienvenido. Gracias. Aquí un saludo a todos los radio escucha y también agradecido siempre con el licenciado Omar, que siempre está presto para invitarme aquí a compartir aquí con la audiencia aquí de nuestra universidad. Perfecto, y es que este tema es bastante importante porque nos muestra esta historia y estos contextos, estos conceptos que no muchas veces nos paramos a pensar. Claro, nosotros nacemos, vivimos, nos congregamos en una iglesia, seguimos los pasos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra familia, y bueno, pues vamos caminando por la vida teniendo en cuenta esos principios, esos valores de la iglesia. Sin embargo, es muy importante conocer de dónde vienen estos orígenes de la iglesia en la cual me congrego, de dónde salió el nombre de la iglesia, por ejemplo, en la cual me congrego, cuál es el concepto, cuál es el origen, el contexto histórico. En esta ocasión vamos pues a primero quisiera preguntarle yo, ¿por qué protestante? ¿Por qué el concepto de protestante para esta línea que fue pues salió desde un primer inicio de la iglesia tradicional, por así decirlo? Sí, claro, realmente el concepto que se le atribuye, digamos, a este movimiento surge de una manera bastante espontánea y también medio rara. O sea, en ese contexto, digamos, fue una protesta que se hizo en parte de este movimiento y por eso se le puso protestante. O sea, realmente el concepto no es muy significativo en el sentido, en el contexto en que nace, porque simplemente se dio una protesta y a los que protestaron como tales se les llamó protestantes, que los que están protestando. Entonces no es un concepto así que uno diga que tenga una
un origen así muy esplendoroso y todo, sino que simplemente una protesta y por lo tanto me le llaman protestante. En este caso quedó ese concepto desde un inicio y fue atribuido por las personas externas, ¿o fue una atribución propia del movimiento? No, lógicamente fue digamos, atribuido de manera externa, o sea, el grupo que ostentaba el poder. Entonces, lógicamente el pueblo se manifiesta ante este grupo y el grupo le llaman los protestantes, y luego se acuña el término, y hasta el día de hoy, 507 años después, al movimiento que se inició con Lutero se le llama protestante, la reforma protestante. Pero cuando uno mira los orígenes del término, realmente no, por lo menos de mi punto de vista, no lo miro que sea un origen significativo, en el sentido de que simplemente fue una protesta ante los poderes establecidos y ya se les acuñó ese término. Y es que vamos a iniciar entonces con ese contexto histórico, ¿verdad? La Iglesia Católica. Sí, bueno, la Iglesia Católica como tal, hay que aclarar dos cosas. Está la Iglesia Católica Antigua. Ajá. Y luego la Iglesia Católica Romana. Sí. La Iglesia Católica Antigua se puede señalar que es la iglesia, digamos, de los primeros siglos del cristianismo, o más bien dicho, los primeros años, que sería la Iglesia Universal, porque el término católico significa universal. Entonces, la iglesia, desde sus orígenes, se planteó como la Iglesia Universal, pero luego, en ese proceso histórico que vamos a mencionar, se le va a acuñar el término Iglesia Católica Romana, y eso nace precisamente porque en la iglesia primitiva hay una iglesia que estaba fundada en la capital del Imperio Romano, que es Roma. Claro. Es precisamente la iglesia a la que Pablo le escribe la carta a los romanos. Es una iglesia que gozaba de bastante autoridad y reconocimiento en esa época, porque vemos que el apóstol Pablo, uno de los grandes escritores y líderes de la iglesia en aquella época, digamos, por decirlo de esta manera, le hace la venia a la iglesia de Roma, porque escribe una carta dirigida a esa iglesia. Y por ejemplo, hay un teólogo biblista que es Herteisen, en su libro que se llama El Nuevo Testamento, él señala que Pablo tiene que escribir esta carta a la iglesia de Roma porque él quiere visitar a la iglesia allá en Roma, pero que a esta iglesia han llegado como rumores sobre Pablo que lo desacreditaban. Entonces, él, ante esa desacreditación que había llegado a la iglesia de Roma, él escribe la carta a los romanos precisamente para decirles cuál es su postura y cuál es su teología. Entonces, en ese sentido vemos que la iglesia goza de cierta autoridad y poder, porque hasta el apóstol Pablo tuvo que escribir una carta que es muy importante en el Nuevo Testamento, para poder decir, miren, esta es mi teología, esto es lo que yo creo. O sea, si hubiera sido una iglesia no muy significativa, de seguro Pablo quizás ni les hubiera escrito, pero al escribirles entendemos de que sí era una iglesia ahí en la capital del Imperio Romano, que gozaba de reconocimiento y autoridad por las diferentes iglesias cristianas, incluso en este caso el apóstol Pablo. Entonces la iglesia romana, diríamos, tiene sus orígenes allí en la iglesia primitiva, en la iglesia precisamente en la que el apóstol Pablo escribe esa carta, y ahí se va a desarrollar, allí lo que va a suceder es que por lo menos por los años 430, ya el Imperio Romano en Occidente, porque tenemos que hablar del Imperio Romano en Occidente y el Imperio Romano en Oriente. Esto tiene su origen cuando Constantino llega al poder. Ya está la capital allá en Occidente, pero funda una capital allá en Oriente que le va a llamar Constantinopla, o ciudad de Constantino, que va a ser precisamente en Bizancio, lo que en la actualidad está en Armenia y parte de Turquía. Ahí estaba el Imperio Bizantino, que Constantino va a poner la capital allá del Imperio Romano en Oriente y le va a llamar Constantinopla. Entonces, ya más adelantito, en el 430, los pueblos bárbaros, es decir, los romanos le llamaban pueblos bárbaros, aquellos pueblos que no eran parte de su cultura ni de su influencia. Entonces, estamos hablando de los germánicos, los visigodos, astrogodos, hunos, que eran los que invadieron la capital del Imperio Romano, en este caso en Occidente,
y ahí viene el declive del Imperio Romano en Occidente y digamos entra en un caos político, económico, social. Entonces la iglesia que está allí es la que ante ese caos que se ha generado por la invasión de los pueblos bárbaros, la iglesia de Roma va a tomar un papel protagonista. Mientras ya, digamos, los políticos están en decadencia y la estructura social está en decadencia, entonces la iglesia toma las riendas en ese momento y comienza a atender a las personas, a los heridos, a la gente que está hambrienta, les da alimento, a los que están heridos los cura, les da esperanza. Entonces ahí cobra un protagonismo la iglesia de Roma, específicamente sería ahí el obispo de Roma, cobra protagonismo y así va adquiriendo poder y prestigio ante las personas, porque mientras, digamos, los políticos ya no atienden a la gente, la iglesia las está atendiendo. Entonces va a ser como una coyuntura, digamos. No es que podríamos decir quizás que la iglesia tiene una intención de asirse del Imperio Romano, sino que es una coyuntura que se da, y en esa coyuntura la iglesia ve la oportunidad de hacerse del poder. Claro. Porque cuando ya el Imperio Romano cae en Occidente, la iglesia de Roma, en vez de decir, bueno, entonces aquí ya cayó una estructura imperialista, entonces lo que vamos a hacer es retomar el reino de Dios y vamos a tener como modelo, imponer el reino de Dios para que haya una nueva humanidad. Lo que hace la iglesia es adopta el sistema imperialista, en este caso heredado del Imperio Romano. Entonces ahí se hace del poder. ¿Qué consecuencias genera este sistema imperialista que la iglesia adopta? Bueno, las consecuencias van a ser prácticamente toda la Edad Media, que le llaman. La Edad Media se supone que comienza para algunos en el año 500 y va a finalizar ya en la época ya de la Reforma, que ya luego va a surgir ya más que todos, la Edad Media va a finalizar en el movimiento que se llama el Renacimiento y luego el Humanismo, que van a ser las bases para que llegue la Reforma. Pero las repercusiones de la caída del Imperio Romano en Occidente y surge la iglesia que se hace del poder imperial, va a ser precisamente eso que le llaman el oscurantismo, que es en la época de prácticamente lo que se conoce como la Edad Media, claro, que va a ser la época del oscurantismo. ¿Por qué le llamaban oscurantismo? Le llamaban así porque se supone que no había desarrollo tecnológico, no hubo desarrollo científico, ni tampoco de pensamiento, porque todo pensamiento, toda ciencia que estaba fuera de los cánones de la iglesia era censurado y era perseguido. Entonces, por eso se dice que no hubo desarrollo tecnológico, científico, ni de pensamiento, ni de nada. Aunque algunos que son menos radicales y dicen que ciertamente hubo cierto desarrollo de pensamiento y todo, que no era tanto así, que era una época de oscurantismo, pero normalmente se entiende que una época que no hubieron muchas luces, digamos, porque la iglesia que ostentaba el poder no permitía, o sea, todo lo que reñía con el poder eclesiástico y que se supuestamente reñía con las escrituras y la tradición, era censurado, perseguido y aniquilado. Entonces nadie se atrevía precisamente a oponerse a una estructura tan poderosa que no solamente se había ganado el poder, digamos, político, militar y económico, sino también se había ganado la voluntad de las personas, porque ellos decidían quién se salvaba y quién se condenaba. O sea, era un poder absoluto, porque estaba tan interiorizado en el pensamiento, digamos, en el ser de las personas, que tenían mucho miedo rebelarse a tal institución, porque eso podía repercutir, según en ese contexto, a una condenación eterna. O sea, ¿quién va a querer condenarse eternamente? Entonces, esas son las repercusiones, digamos, que se pueden dar, digamos, muchos detalles en ese sentido de cómo la iglesia oprimía a la gente y lógicamente también se promovía el analfabetismo, también se promovía, la gente no tenía acceso a las escrituras porque en primer lugar no podían leer, en segundo lugar obtener una escritura era prácticamente algo imposible porque todavía, por lo menos en Occidente, no se había inventado la imprenta. En China se supone que ya se había inventado, así lo dice Enrique Dussel en su libro que se llama Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica. Él dice que ya los chinos, 700 años antes que Gutenberg inventara la imprenta, ya en China ya se había inventado. Entonces en Occidente, en Edad Media, todavía no se había inventado lo que es la imprenta, porque la imprenta se inventó ya por el
1453, de Johannes Gutenberg, un alemán. Pero en esta época del poderío de la Iglesia Católica Romana, antes de la invención de la imprenta, era imposible prácticamente obtener una Biblia, porque una persona que quería obtener una Biblia tenía que pagar a un escriba para que se le escribiera a mano, porque no había imprenta, entonces se escribía a mano. Entonces, pero eso se tardaba un año, entonces uno tenía que tener suficiente dinero para financiar al escriba para que le copiara, para que le hiciera una copia de la Biblia. Eso hay que añadirle que la gente no podía leer. Incluso habían ricos que mandaban a hacer una copia de la Biblia, pero para tenerla de adorno en la casa, porque no podían leer. Entonces había un analfabetismo, tanto en el sentido de que la gente no podía leer y escribir, y tampoco había conocimiento de la Biblia como tal. Entonces todas esas son las repercusiones de cómo la Iglesia Católica Romana, en este caso ya romana, llega al poder, y en primer lugar la Iglesia Católica, luego la Iglesia Católica Romana, que se convierte ya como el ícono ya y el centro de la cristiandad en aquella época. Y es que esa Edad Media, claro, comienza con lo que usted nos mencionaba, ¿verdad? Cuando cae este imperio romano, y termina justamente en los años por ahí donde se realiza el tema que ahora nos compete, que es la Reforma Protestante, en los 1500, ¿verdad? Cuando se descubre América. Ajá, antes de eso hay dos movimientos significativos que van a poner las bases para la Reforma, que es el Renacimiento y también el Humanismo. El Renacimiento, como ya mencioné, que Constantino tenía dos capitales imperiales, una en Occidente y otra en Oriente. La de Occidente cayó allá por los años 400, entre el siglo IV y siglo V. Y en Occidente, que es en el Imperio Bizantino o en Constantinopla, se mantuvo 1000 años más. El Imperio Romano en oriental sería, no occidental, no que oriental, allá en Oriente, en Constantinopla, se mantuvo 1000 años más, porque luego va a ser invadido por los otomanos, específicamente Mehmed II, es el que llega y derriba, digamos, los muros que cuidaban la ciudad, en ese caso cercaban a la ciudad de Constantinopla, los derriba utilizando ya la pólvora con cañones y todo eso, que en ese momento fue una novedad. O sea, los de Constantinopla jamás imaginaron tal arma que iba a llegar a derribar los muros. Fue una novedad total. Entonces conquista Mehmed II, entonces cae el Imperio Romano en Oriente, y cuando el Imperio Romano cae en Oriente, ya por los 1400 y algo, muchos se dice porque allí también jugó un papel muy importante el Imperio Bizantino, porque ahí fue como también una especie de biblioteca, digamos, que se guardaron manuscritos, libros, libros, por ejemplo, el texto que se conoce como el Textus Receptus de la Biblia. También ahí habían manuscritos griegos, los clásicos griegos y todo eso. Entonces, cuando cae Constantinopla, entonces los historiadores dicen de que toda esa literatura logró rescatarse, parte de esa literatura, y salieron huyendo y se fueron para Europa. Y en Europa esa literatura llegó allí a Florencia, Italia. Y en Florencia, Italia, va a ser la cuna del Renacimiento. Hay una familia ahí muy significativa que se conoce como los Medici, una familia muy poderosa políticamente y económicamente, y con gran influencia también en el Vaticano. Incluso algunos de esas familias fueron hasta papas. Entonces tenían mucha influencia, y a ellos se les conoce como los padrinos del Renacimiento, porque ellos financiaron el Renacimiento. Y se llama Renacimiento, se supone, porque se viene saliendo del oscurantismo, claro, de la Edad Media. Por eso se llama Renacimiento. En esa etapa del Renacimiento y el humanismo, entonces es que nos puede hablar sobre los pre-reformadores. Ajá. Entonces, para terminar la idea, luego surge el humanismo. El humanismo, después del Renacimiento, que ya se comienza a financiar la tecnología, la ciencia y todo eso, surge lo que es el humanismo. El humanismo se centra como el término lo dice, en el ser humano. Claro. Ya no en Dios, sino que en el ser humano. Aunque el humanismo ciertamente quizás no pretendía cuestionar la idea de Dios, sino que más que todo cuestionar el poderío de la Iglesia Católica Romana. Entonces, precisamente porque muchos, por ejemplo,
muchos reformadores como Juan Calvino eran humanistas. Al igual que, aunque este no fue reformador, pero fue muy importante en la época, Erasmo de Rotterdam, que escribió lo que es el Textus Receptus, donde se basa la Biblia Reina Valera, él también era humanista. Entonces, pero en ese contexto, digamos, los pre-reformadores, estamos hablando de John Wycliffe y también Juan Hus. A mí me gusta cómo Justo González, en su libro que se llama Historia del Cristianismo, en el volumen 1, son 2 volúmenes. En uno de esos volúmenes, él le llama a esa época la era de los sueños frustrados, precisamente porque ya habían vientos de reforma dentro del seno de la Iglesia Católica, y estos pre-reformadores era Juan Hus y Juan Wycliffe, uno en Inglaterra y el otro allá en contexto alemán. Entonces, pero estas personas, o sea, con sus propuestas, porque hicieron publicaciones, hicieron escritos, que Lutero los va a retomar luego. Prácticamente Lutero retoma las ideas de Juan Wycliffe y él las desarrolla, pero digamos que la base de Lutero está en los escritos de Juan Wycliffe, y que estos, con sus propuestas de reforma y todo eso, fueron perseguidos por la Iglesia Católica y fueron también quemados en la hoguera, fueron asesinados. Entonces, Justo González le llama precisamente por eso la era de los sueños frustrados, porque sí, habían vientos de reforma, pero esa reforma fue, digamos, rápidamente acallada, censurada, perseguida, y los que proponían esas ideas fueron asesinados, quemados en la hoguera. Claro. Entonces, luego ya va a venir ya el nacimiento de Lutero. O sea, las bases ya están dadas. Esa era de los sueños frustrados ya está ahí. Ajá, claro, ya está, o sea, ya está el renacimiento, el humanismo. Ya está el humanismo, ya hay ideas pre-reformistas. Claro. O sea, mencionamos estos 2 que son los que más se conocen en el ámbito, digamos, de la historia de la Iglesia, pero también hay otros dentro también del seno católico, curas. Claro. Bueno, todos eran prácticamente sacerdotes, pero hay curas españoles también que casi no se mencionan como pre-reformadores, pero sí hacían críticas bastante fuertes a la Iglesia, que para poder, digamos, proponer cambios dentro de la misma, porque había mucho abuso de poder. No solamente había mucho abuso de poder, sino también mucha corrupción dentro de la Iglesia y todo eso. Entonces, eso es ya lo que es digamos, el contexto histórico y digamos, de movimientos, ideas, ya está puesto ahí. Luego ya va a aparecer Lutero. Nace Lutero, maestro. ¿Qué continúa? ¿Quién fue Lutero antes de comenzar con este movimiento reformista? Bueno, Lutero nace ya por 1483 en Eisleben, algo así se pronuncia ahí en alemán. Bueno, hoy en día se habla que es Alemania, aunque en aquella época todavía está como definiéndose todavía lo territorial. Entonces, Lutero nace en una familia de gente, digamos, comerciante. El papá de Lutero era minero, o sea, tenía un negocio de venta de plata y de oro y todo eso. Entonces, era un hombre que había prosperado, digamos, pero también era un hombre bastante violento. Y esto va a repercutir también en la vida de Lutero, porque así como él ve a su padre, que él no podía complacer a su padre en nada, un hombre violento con él, y también la mamá que no se quedaba atrás. Entonces esa idea de paternal de Lutero va a ser influyente en su vida, porque así va a concebir a Dios también, como un Dios duro, un Dios violento, un Dios exigente. Entonces así va a concebir Lutero también a Dios, como fue su crianza con sus padres. Entonces sus padres lo mandan a estudiar. Cuando ya Lutero crece, lo mandan a estudiar Derecho. El papá quiere que Lutero sea abogado, y Lutero va a una universidad ahí de Erfurt, que Lutero viene de un contexto, digamos, provinciano, campesino, más que todo provinciano, podemos decirle, y lo mandan a la ciudad, allá a la Universidad de Erfurt. Ahí en la Universidad de Erfurt, como todo joven, tiene su cherada, sus amigos y todos sus amigos íntimos. Y los historiadores señalan que ahí la gente tomaba mucha cerveza y vino, porque el agua no era potable. O sea, era más saludable tomar cerveza y vino que tomar agua. Entonces, ahí Lutero echaba sus cervezas ahí y sus vinazos con sus amigos. Entonces,
y vivió una vida ahí como cualquier joven, ¿verdad? Estudiante en la universidad. Pero luego viene la peste. La peste hace que sus 3 amigos más íntimos de Lutero mueran. Entonces, los historiadores señalan que eso fue un impacto duro a Lutero, un impacto bastante fuerte, porque ahí él vio cómo, digamos, la muerte estaba cerca, pues, y le impactó bastante, de tal manera que eso fue como algo que en su vida lo marcó. Luego, él va a visitar a sus padres, ahí a Eisleben, y cuando regresa de nuevo para la universidad, hay una gran tormenta eléctrica. Entonces, en el campo prácticamente le cae un rayo, o sea, no le cayó directamente a él, pero le cayó cerca, que eso lo asustó, o sea, ya había tenido un impacto con la muerte de sus amigos. Y luego, eso que la muerte, digamos, le andaba cerca, le cae el rayo cerca, entonces eso le dio un gran temor, porque como que estaba en una crisis existencial de si me salvo me condeno, si me muero actualmente, ¿qué va a pasar con mi vida? Porque mi vida no, está desordenada, entonces no me voy a salvar. Entonces le entra ese temor. Por eso la primera etapa de Lutero es una etapa más existencialista. Él no pensó en esos momentos que quería reformar la iglesia. Lo que él pensaba era encontrar salvación y paz para su alma. Es una etapa existencialista. Entonces cuando le cae ese rayo que está cerca de la muerte, los historiadores dicen que él se compromete con Santa Ana, le llaman, con la patrona de Santa Ana, se compromete a hacerse monje, y ahí comienza su etapa ya de monje. Y lógicamente su papá, que quería que él fuera abogado, va a entrar en una gran crisis con él, se enoja mucho porque él no quería que su hijo fuera monje, sino que fuera un abogado. Pero Lutero, en ese contexto existencial, anda viendo cómo encuentra paz para su alma, y ahí comienza ya su vida en el monasterio, ¿Cuánto dura esa vida en el monasterio? Sabemos de que Lutero ya al final cambia, pues, después de la Reforma, de cierta manera en la iglesia creo que no les fue de mucha alegría las acciones de la Reforma, y de una u otra forma lo marginaron. Sí. ¿Cuánto dura la etapa en el monasterio? Bueno, es una etapa, digamos, de experiencia en los monasterios, porque él se convierte o se hace miembro de los monasterios más radicales, se hace agustiniano, de la orden de Agustín, y se va a un monasterio de los más radicales que pueden existir, y comienza una vida en el monasterio de bastantes privaciones, diría. Claro. En esas privaciones, en la misma crisis existencial que él tenía de encontrar paz para su alma o encontrar salvación, comienza a hacer penitencias, se confesaba como 6 veces al día. Dios mío. También dicen los historiadores que en las penitencias que hacía, por ejemplo, cuando estaba nevando, salía desnudo y se metía en la nieve, y prácticamente sus amigos lo levantaban y lo sacaban porque ya casi muerto. O sea, y él digamos, hacía penitencia, se confesaba, pasaba orando, o sea, pasaba una etapa así bien metida, digamos, en el contexto religioso, pero eso no le traía paz ni tranquilidad a su alma. Entonces, pero digamos, el abado o los dirigentes veían en él su entrega, o sea, veían en él que era un joven que sí quería buscar de Dios, que estaba bien entregado. Entonces, en ese sentido lo tomaron bastante en cuenta, porque rápidamente cambió sus hábitos, porque la ropa o el hábito de un monje que estaba iniciándose era blanco. Ya cuando le cambiaban a negro era porque ya era monje, ya como tal. Entonces rápidamente Lutero logró ese cambio. Pero donde Lutero comenzó, digamos, a minarse su perspectiva de la iglesia, fue porque allá en el monasterio tenían prácticamente 3 negocios, digamos. Uno de ellos, el abad dirigía un negocio de teñidor de ropa, y el otro negocio era una venta, hacían cerveza. Claro. En el monasterio hacían cerveza y vendían la cerveza, y se supone que es una cerveza muy famosa hasta el día de hoy. Y
Otro negocio que tenían es que la abadía o el monasterio era dueña prácticamente de todas las propiedades que habían allí en ese sector. Entonces la gente le alquilaba al abad la tierra para sembrar, pero no solamente se le alquilaba, sino que tenían que pagarle impuesto. Entonces Lutero veía que mientras el monasterio gozaba, o por lo menos el abad gozaba de bastante riqueza, la gente vivía en la miseria. O sea, vivía explotada, explotada porque le cobraban el alquiler de las tierras, pero aparte tenía que pagar impuestos también al abad. Entonces la gente prácticamente vivía en una explotación así desmedida, y desde la perspectiva, digamos, que el abad, que supuestamente es un hombre de Dios y que dirigía a la congregación o a los monjes, era el artífice de esa explotación al pueblo. Entonces Lutero comenzó ya a minarse ya la idea que tenía de la religión en esa época. A eso hay que añadir que por ver la devoción de Lutero y cómo él estaba entregado, dijeron, miren, entonces como este joven está bien entregado, démosle como premio que vaya a visitar al Papa a Roma, que vaya al Vaticano en una peregrinación. Entonces mandan a Lutero allá a una peregrinación y allá él piensa que va a encontrarse con el reino de los cielos, allá en el Vaticano. O sea, en el Vaticano se supone que está presente el cielo y que el Papa es el Vicarius Filii Dei, que sería el representante de Cristo en la tierra. Entonces él cuando llega al Vaticano, llega con una gran emoción porque se supone que va a encontrar la paz que él anda buscando en su vida, pero lo que se encuentra con un contexto de lujo, en un contexto, digamos, desmedido, digamos, también de lo que es la corrupción, el lujo, claro. Y no solamente eso. En esa época el Papa León X ya había sido nombrado Papa. Prácticamente en esa época era un papa corrupto, amante del lujo, de las fiestas, y se dice, los historiadores dicen de que en sus almuerzos de postre le ponían un pastel gigante, y de ese pastel gigante salían niños desnudos. O sea, las fiestas del papa eran fiestas perversas, de lujuria y de lujo desmedido. El tipo, León X, se supone que se acabó el dinero del Vaticano en sus fiestas. Se acabó el dinero. Entonces cuando Lutero llega, ve todo eso, o sea, ve una gran corrupción y todo eso, y entra también en una gran crisis también de fe. Otra vez, o sea, lo que él esperaba era algo glorioso, o sea, el reino presente en la tierra, pero lo que encuentra es totalmente lo contrario. Ve todo eso. Entonces, luego, después de esa experiencia, se va para Wittenberg. Allí en Wittenberg es un pueblito pequeño que acaban de construir una universidad o de abrir una universidad, la famosa Universidad de Wittenberg o de Wittenberg, dicen los alemanes. Entonces allí lo ponen como profesor de teología y de Biblia. Ahí el encargado dice, mira Lutero, para que no andes sufriendo tanto, no andes desesperado y que quieres encontrar la paz en tu alma, mejor te va a poner como profesor para que estés ocupado. Para que estés ocupado, como dice el dicho, que mente desocupada, taller de Satanás, dice la gente. Entonces ponen a Lutero a que esté ocupado dando clases, y ahí donde se encuentra con el famoso texto, el justo por la fe vivirá. Después de tanto tiempo de buscar la paz por otros medios, la paz espiritual por otros medios y la aceptación de Dios, Lutero en sus clases de teología, porque ahí comenzó a estudiar latín, hebreo, griego, haciendo exégesis de los textos bíblicos, y luego ahí se encuentra con el texto de Romanos, y ahí es donde va a encontrar la paz que tanto buscaba por otros medios, justo por la fe vivirá. Entonces Lutero ahí prácticamente ya es renovado. Entiende que la salvación, la aceptación de Dios no es por obras, sino que es por la fe. Él entiende que, como dice el libro de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él entiende perfectamente eso y se da cuenta de que para obtener la paz y también la aceptación de Dios no necesita hacer ninguna obra humana, sino que creer por medio de la fe. Y él obtiene esa paz y comienza a vivir allí ya de manera más tranquila, ya con su paz interior, ya Dios ya lo aceptó,
y comienza ahí también a enseñar, a predicar. Bueno, sigue enseñando y predicando ya, pero ya con un Lutero ya transformado, a partir de ese encuentro con ese texto bíblico, con el libro de Romanos. Y va a ser en ese contexto donde el Papa, que podríamos decirlo así popularmente, el Papa fiestero, León X, se chupó el pisto. O sea, se chupó el pisto del Vaticano. Y el Vaticano estaba siendo construido en esa época. Entonces, lo que inventó para recuperar dinero y para seguir con la construcción del Vaticano es la venta de indulgencias. En este caso, ¿qué es una indulgencia para las personas que nos están Era escuchando? un documento, la indulgencia era un documento firmado por el Papa donde se extendía el perdón. El perdón, en ese caso, pasado, presente y futuro. O sea que la gente, al comprar el documento, la indulgencia, compraba el perdón de los pecados que había cometido anteriormente, los que estaba cometiendo en el presente y los que podía cometer en el futuro. Y no solamente eso, la oferta era más grande todavía, porque si uno tenía un familiar que había muerto, entonces podía comprarle la indulgencia para que fuera salvo también. Y lo importante de esto es que la enseñanza de la Iglesia Católica en esa época era que la gente podía pasar en el purgatorio hasta 1000 años, o sea, purgando su alma. La idea del purgatorio era que una persona moría, no estaba apta todavía para ir al cielo, entonces tenía que purificarse en el purgatorio, valga la redundancia. Entonces, pero esa purificación podía durar hasta 1000 años. Entonces, mire, quiere que su familiar esté 1000 años purgando, o pague este dinerito, inmediatamente va a saltar su alma al cielo. Nomás decía, porque contratan a un monje, que es John Tetzel, que es fue, según los historiadores, fue el tipo ideal que el Papa eligió, porque era un tipo genial para vender. Entonces fue el ideal, John Tetzel. Y John Tetzel decía, nomás cae nomás la moneda toca el fondo del cofre, o sea, suena, nomás suena que toca el fondo del cofre, el alma del familiar salía disparado para el cielo. Entonces era una oferta doble. Mis pecados eran perdonados, los pasados, presentes y futuros, por el Papa. Pero no solamente eso, sino que podía liberar a mi familiar del purgatorio. Entonces la gente corrió desmedidamente a comprar las indulgencias. Claro, y esa es la corrupción de la cual Lutero al final se llega a dar cuenta. Exactamente. En ese lugar al que tenía bastante idealizado, como era el Sí, Vaticano. sí. La etapa del rompimiento de esa ilusión divina, esa segunda etapa existencial de Lutero, ¿cómo la vivió y cuál fue, que ya sabremos cuál fue la resolución de esa etapa, que sería la reforma? Sí, lo primero es el encuentro que él tiene con las Escrituras, pues, específicamente con el libro de Romanos. Y eso fue ya lo que cambió su vida en el sentido existencial. Pero luego ya pasa la parte pública. Y la parte pública la va a desencadenar precisamente la venta de indulgencias. Claro. O sea, a partir de su experiencia con la Escritura, y luego la venta de las indulgencias, va a publicar lo que se conoce como las 95 tesis. 95. Que en esas 95 tesis de Wittenberg. Ajá, que los historiadores dicen que las pegó en el tabla mural, el periódico mural que le llaman de ahí de la Universidad de Wittenberg. Otros dicen que no, que lo más histórico, lo más verosímil históricamente es que él las difundió. Claro. Las difundió ya con la ayuda de la imprenta, pero unos dicen que él las pegó, las 95 tesis, allí en el periódico mural de la universidad, en este caso de Wittenberg. Y el pueblo, que ya estaba harto del poderío y los abusos y la corrupción de la iglesia, agarró el panfleto y lo llevó a la imprenta. Y luego sacaron un poco ahí imprimieron un montón de documentos y comenzaron a repartirlo a lo loco a la gente. Entonces eso va a ser lo que ya ahí Lutero pasa de su etapa existencial a su etapa pública. Y ahí donde ya da origen, ya oficialmente diríamos, la Reforma Protestante. Después de esa publicación de 95 tesis, que me imagino que serían 95 tesis referentes a
a la Iglesia Católica, exactamente, y sobre su administración, sobre lo que era en general la Iglesia Católica, inicia la Reforma, claro. Ya oficialmente, en un contexto ya público, diría. ¿Lutero inicia solo o tiene a personas junto a él? Bueno, como realmente él comenzó él puso, digamos, enciende la mecha, si lo podemos llamar así de manera metafórica, pero lógicamente hay una base social que va a apoyar sus ideas, y no solamente, digamos, el pueblo, sino también los príncipes. Los príncipes ven en Lutero una persona que les va, o sea, algunos dicen los príncipes no tenían interés en lo espiritual ni nada de eso que Lutero estaba proponiendo. Lo que ellos querían, que vieron la oportunidad de sacudirse a Roma, del yugo de Roma, y también de ya no pagarle impuesto a Roma. Claro. Entonces ven al hombre clave, Lutero, que les va a ayudar a alcanzar esos objetivos. Entonces, Lutero tiene un respaldo popular, la gente está harta del poder y del abuso de la iglesia y de la corrupción, y también los príncipes ven como un hombre clave para que les va a ayudar a sus intereses. Entonces, en ese sentido, la base, digamos, de la Reforma es, como siempre sabe, es la base, digamos, popular. Sin de lo contrario, no, los otros que como Wycliffe y Hus, que no eran, digamos, en ese contexto tan populares, fueron perseguidos y quemados. Pero Lutero va a ser el hombre clave en una época clave, que en teología o en exégesis bíblica se llama el kairos, es el término para hablar del tiempo de Dios, el tiempo adecuado de Dios, el kairos. Lutero hace eso en el momento adecuado, en el kairos, diríamos, el kairos de Dios, en el momento oportuno. Entonces eso es lo que va a llevar ya la vida pública de Lutero a entrar en un contexto ya de debate público con la Iglesia Católica Romana, de tal manera que lo convocan a la dieta de Worms, se llama. ¿Esa dieta de Worms? ¿Alguna reunión? Exactamente, ahí están ya los obispos reunidos, se reúnen con él, porque ya también hay ideas de quererlo matar, porque lógicamente está minando el poderío político, eclesiástico, o sea, todo el poder de la Iglesia Católica Romana, él lo está minando, claro. Lo está minando, y tiene un respaldo popular y también de los príncipes. Entonces lo llaman y los príncipes le dan un salvoconducto para que no le hagan ningún daño. Entonces lo llaman y llega a la dieta de Worms, y allí le piden que se retracte de lo que está planteando. Entonces él dice que es unas palabras claves ahí en ese momento, que él dice: si me argumentan por las escrituras que lo que estoy diciendo está equivocado, me voy a retractar, de lo contrario no. Entonces lógicamente no logran que se retracte, porque dice: mi conciencia me dicta esto, no, y ahí nace también la idea de la libertad de conciencia. Entonces, pero no logran que se retracte. Entonces cuando se termine la dieta de Worms, que no lograron que se retracte, entonces las ideas de matarlo están ya más claras y ya con más intención. Entonces viene uno de los príncipes, es Federico, creo que le llaman el guapo, porque viene, el guapo. Ajá, sí lo apodaban, viene y prácticamente lo secuestra Lutero, se lo lleva a un castillo y ahí lo encierra para que no le hagan daño. Y ahí Lutero comienza allí a hacer comentarios bíblicos, a traducir la Biblia, o sea, tiene una actividad, digamos, académica y todo eso dentro del castillo, ahí traduciendo, estudiando la Biblia, haciendo comentarios y todo eso, pero está al margen, digamos, de lo que ya está sucediendo afuera. Sí. Pero cuando él sale de ese encierro, ya la gente, ya la reforma ya está desarrollada, ya la gente le anda quemando iglesias católicas, los curas y las monjas casándose. Esto en Alemania. Ajá, y los curas y los monjes casándose y todo eso. O sea, y Lutero, cuando ve todo eso, se da cuenta lo que él ha hecho. Es decir, él puso las bases, pero él no quería llegar hasta esas consecuencias, que cuando él sale, ve que ya todo está fuera de control. Ya la gente se ha rebelado al poder y ya nadie los podía parar. Ya nadie los podía parar. Estas demostraciones públicas de total rechazo a la iglesia tradicional por parte del pueblo, en este caso comenzando desde Alemania, me imagino,
hicieron de que todas estas situaciones con respecto a esta persecución a Lutero hicieran de que año tras año el movimiento de Lutero, el movimiento protestante, se fuera generalizando. ¿Qué claro. personas, además de Lutero, ayudaron a que este movimiento se expandiera? Bueno, ahí por ejemplo, está el famoso también Ulrico Zwinglio, que Ulrico Zwinglio fue ya cuando la reforma comienza a expandirse. Está Ulrico Zwinglio, que va a hacer la reforma a Suiza. Luego aparece Juan Calvino. Juan Calvino. Y siempre ahí en el contexto de Alemania, Thomas Münzer. Solo que Thomas Münzer es prácticamente Thomas Münzer es el enemigo de Lutero. Lutero, sí. Ajá, porque Thomas Münzer cuestiona, porque para Thomas Münzer Lutero es un traidor. Porque como Lutero, lógicamente, él vio que con la protección y ayuda de los príncipes iba a poder desarrollar la reforma y también tener, digamos, el respaldo, la protección y también el financiamiento que él necesitaba para seguir el movimiento. Claro. Pero Thomas Münzer lo mira como un traidor, porque Thomas Münzer ve que Lutero, al aliarse con los príncipes, traicionó al pueblo. Entonces Thomas Münzer se va al lado del pueblo. Por eso él organiza a los campesinos precisamente para que se levanten contra los príncipes que eran aliados de Lutero. Entonces hay, digamos, diferentes movimientos en ese sentido. Por ejemplo, podemos hablar de estos reformadores como Ulrico Zwinglio, Juan Calvino. También aparecen otros como Melanchthon, que es también aliado de Lutero, y aparece también Thomas Münzer, que son los que le dan impulso a la reforma. Está también la reforma se divide en dos etapas: la reforma magistral o magisterial, la reforma magisterial, que es la reforma ya más digamos, más al suave, y la reforma radical. Ahí en la reforma radical aparecen los anabaptistas y también aparece el movimiento de Thomas Münzer. Esos son los que van a impulsar, por un lado, la reforma magisterial, impulsada por Lutero y por Calvino, y luego, por otro lado, la reforma radical, impulsada por los anabaptistas y Thomas Münzer. La reforma protestante no ha acabado. La reforma protestante desde hace 507 años viene dando sus frutos hasta ahora y va a seguir dando sus frutos en el futuro. Pero si le podríamos dar de cierta manera un fin a esta reforma, puede que sea el fin de la historia de Lutero. Lutero, después de estar en ese castillo en donde se ve recluido por la persecución de la iglesia, llega un momento en el que tuvo que salir. Sí. Y llega un momento en el que tuvo que seguir con su vida, con su lucha, hasta el momento en el que fallece. Sí, claro. Aunque ya en la última parte de su vida, algunos historiadores dicen que perdió cierto prestigio. En primer lugar, por su alianza con los príncipes, y en segundo lugar, porque se casó. Entonces, algunos ya más conservadorones dicen, por eso hizo la reforma Lutero, porque se quería casar. Como los curas no se pueden casar, entonces hizo la reforma porque se quería casar, dicen. Pero eso es un poco quizás bastante ridículo pensarlo en el caso de Lutero, porque no se ve realmente en su vida esa pretensión, sino que en el contexto existencial él busca otra cosa. Y ya luego la coyuntura lo lleva a lo público, a publicar las 95 tesis, pero prácticamente muere así un poco, digamos, ya no con mucha credibilidad en el contexto popular. Y también porque hay una mancha ahí en la historia de Lutero, porque el levantamiento campesino que Thomas Münzer organizó, como él estaba aliado con los príncipes le consultaron que qué podía hacer con ellos. Entonces les dijo que los matara. O sea, no los mató él, lógicamente, pero aprobó que mataran a los campesinos, y fueron masacrados los campesinos. Y no solamente eso, sino que también Lutero es conocido en la historia como un antisemita.
O sea, entonces todo eso como es una que mancha en la historia. es una mancha en la historia de Lutero, pero también, digamos, fácilmente juzgar la historia desde nuestra perspectiva, desde aquí y ahora, pero no es lo mismo estar en el contexto histórico, que hay que moverse según las coyunturas que se van dando. Entonces creo yo que a veces somos injustos al condenar y señalar a Lutero así desde nuestra perspectiva histórica, desde aquí, desde esta etapa de la historia. Entonces hay que entender a los personajes en su contexto histórico, porque lo mismo pasó con Münzer. Münzer también fue demonizado porque fue enemigo de Lutero, que es el héroe por antonomasia, y Münzer agarró las armas, entonces es demonizado. Incluso Münzer está vedado prácticamente en la historia de la Reforma Protestante, casi no se habla de Münzer en los libros de historia. Hasta hace poco se ha comenzado a hablar de Münzer en los libros de historia de la Reforma. Entonces, a veces somos injustos en señalar a los personajes y a los eventos. Bueno, pues yo creo que el contexto histórico, todo lo que ha conllevado, ¿verdad? Desde la historia de la Iglesia Católica, cómo la Iglesia Católica provocó una etapa bastante terrible para la humanidad, como fue el oscurantismo, la Edad Media. Fueron muchos años realmente que duró esa Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta lo que fue el llamado descubrimiento de América. Y ese contexto se da, sí. Y de cómo en el contexto del descubrimiento de América, un par de años después, en 1517, si no me equivoco, pues se volca en contra de la Iglesia este movimiento protestante, que tenía unas bases muy claras, 95 tesis realizadas por Martín Lutero, que hasta el día de hoy es prácticamente la figura principal del movimiento protestante. Y bueno, siguiendo luego con la vida de Lutero después de la Reforma, vemos de que ahora, 507 años después de esta etapa histórica para la humanidad, todavía sigue teniendo unas grandes implicaciones. Sí, claro. Para concluir, maestro, ¿cuál es la perspectiva de la Iglesia, de las iglesias evangélicas protestantes salvadoreñas con la conmemoración, con la Reforma protestante, con la figura de Lutero? Fíjese que por lo menos en el contexto evangélico, la Reforma en primer lugar no es tan conocida ni celebrada, en segundo lugar no es celebrada. La mayoría de iglesias iglesias evangélicas no se consideran parte de dicho movimiento, aunque ciertamente son herederas, pero no se ven como parte, porque la configuración religiosa actual o las definiciones y las clasificaciones y los estigmatismos que se han planteado a partir de la Reforma. Por ejemplo, se habla de protestantes, católicos y evangélicos. Entonces, en la iglesia evangélica, que es bastante predominante aquí en El Salvador, no se consideran protestantes, porque los protestantes, diríamos, son los calvinistas, los luteranos y algunos otros movimientos de iglesias históricas que se consideran protestantes. En el caso de la iglesia anglicana, ellos dicen ni católicos ni protestantes. Y la iglesia evangélica como tal dice, no somos protestantes, somos evangélicos. Son pocas las iglesias evangélicas que celebran la Reforma, conmemoran la Reforma. Son pocas las iglesias evangélicas que conocen también este mover histórico. O sea, aunque ciertamente las iglesias evangélicas se basan en los principios reformados, por ejemplo, solo escritura, solo gracia, que eran principios de la época de la Reforma, solo a Dios la gloria, y también otros principios, la iglesia reformada siempre reformándose. Claro. Entonces, esos principios las iglesias evangélicas lo viven y quizás sin tener conciencia de dónde vienen esos principios. Pero en el caso de, por lo menos lo que yo conozco, tal vez lo limitado que tengo el conocimiento de las iglesias evangélicas, puedo decir que no es algo que los haga alegrarse o conmoverse por esa herencia que se tiene, porque algunos ni lo conocen y tampoco se celebra. Son pocas las iglesias que hacen eso. Y bueno, pues como
Universidad Luterana Salvadoreña, creo que es bastante obvio que claramente vamos a conmemorar Claro, sí. esta reforma protestante que ya tiene 507 años de existencia. Bueno, episodio número 29 ya de Faro Teológico, bastante interesante, pues en el marco de los 507 años de la Reforma Protestante. Hemos tenido la dicha de tener pues el conocimiento y que nos ha compartido su conocimiento el maestro Miguel Rivas, a quien pues le agradecemos por el tiempo que nos ha otorgado para venir a hablarnos acerca de este interesante tema, ¿verdad? La Reforma Protestante y sus orígenes. Vamos a realizar entonces el próximo miércoles 30 de octubre, de hecho, la conmemoración aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña de la Reforma Protestante. Bueno, pues el Departamento de Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña extiende la invitación para participar en esta actividad en donde se van a conmemorar los 507 años de la Reforma Protestante, en donde vamos a hablar sobre el tema de los desafíos de la teología de cara a la sociedad contemporánea y los cambios culturales, el día miércoles 30 de octubre del 2024 a las 9 de la mañana en el Auditorio 1. Muchas gracias, maestro, por darnos de su tiempo para hablar sobre este interesante tema. Hablamos del tema de la iglesia en aquellos tiempos, la iglesia tradicional, la iglesia católica, todo lo que se vivió en la Edad Media, cómo esto afectó y cursaron por el tiempo del Renacimiento y del humanismo, cómo existieron estos pre-reformadores quienes dieron las bases a las ideas de Lutero, y cómo luego Lutero con esas 95 tesis dio inicio de forma oficial a la reforma, de la cual ahora cumple 507 años. Muchas gracias, maestro. De nada, gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto. Maestro, también mencionarle pues de que es docente de aquí de la Universidad Luterana Salvadoreña y graduado de la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, de que al igual que la iglesia sigue reformándose con su nuevo plan de estudio. Licenciado, ¿puede hablarnos más sobre esta nueva reforma del plan? Sí, gracias Miguel por tus aportes en esta mañana en el podcast. Y sí, como siempre, invitar a nuestros radioescuchas, ¿verdad?, a que, bueno, en primer lugar, invitarlos para este miércoles 30. Como ya lo decía Rodriguito, ¿verdad?, vamos a tener la actividad de conmemoración de la Reforma Protestante. Y acá en la universidad siempre nos hemos caracterizado por ese día desarrollar temáticas que tienen que ver con teología pastoral y sociedad. Sí. Y desde esa perspectiva, el ponente invitado pues va a estar trabajando el tema ya antes mencionado, ¿verdad?, los desafíos de la teología de cara a la sociedad contemporánea y los cambios culturales. La entrada va a ser completamente abierta el miércoles 30 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio 1. Y por otro lado, siempre invitarlo, ¿verdad?, a todos aquellos que deseen estudiar la licenciatura en teología a que vengan y que se inscriban. A partir de enero pues empieza ya el ciclo 1 2025. Y un aspecto importante que siempre en este contexto me gusta mencionarlo, enfatizarlo, es de que acá no tenemos una línea denominacional. Uh-huh. Acá el enfoque, la línea de enseñanza de nuestra licenciatura en teología es interconfesional y académica. Interconfesional y académica. Y dentro del nuevo plan de estudio, pues ustedes van a recibir formación en diferentes áreas, ¿no?, bíblica, teológica, en el área de historia de la iglesia, que fue por donde caminó el podcast de hoy, y otras áreas que son importantísimas, fundamentales en la formación pastoral y teológica, ¿verdad? Así
Así es. Bueno, la invitación está hecha para todas las personas que estén interesadas e interesados en formarse de forma académica, formarse profesionalmente como teólogos y teólogas, a visitarnos en la Universidad Luterana Salvadoreña para iniciar su carrera de licenciatura en teología y aprender de este tema que vimos hoy, de todos los 28 temas anteriores del podcast Faro Teológico y de muchísimos, pero muchísimos temas más. Muchas gracias, licenciados, maestros, por estarnos acompañando en este 29 episodio de Faro Teológico. Gracias a ustedes. Rodrigo. Les saluda su servidor Rodrigo Valdés y nos vemos en el próximo episodio, el número 30, aquí en su podcast Faro Teológico de Radio ULS. Muchas gracias.